Entonces, bajo esta necesidad de la elaboración del protocolo de investigación, la sesión de hoy vamos a hacer un breve repaso de en qué consiste este protocolo de investigación. Algunos de ustedes ya lo manejarán a la perfección, otros, lo digo por experiencia, que llegan hasta TEP 1, y no hay una idea clara de cómo construir un protocolo de investigación. Entonces, esta sesión pretende remarcar eso que ya vimos, que ustedes ya saben, que están en NAE 4, ya pues, acreditaron del 1 al 3 con un proyecto de investigación. Entonces, vamos a dar un breve repaso, pero también hacer un poquito más práctico, con la finalidad de que al fin podamos, ya después de que quede claro, ya poner fecha de para que ustedes entreguen un proyecto de investigación, un protocolo de investigación que ustedes van a estar desarrollando en todo este semestre. ¿Sí? ¿Hay alguna duda hasta ahorita? No, profe, ninguna. Perfecto. Entonces, ya al terminar, si nos da chancecito, retomamos la lectura de Oxfam con la intención de terminarla. Si no, ya el próximo martes la vemos ya y la concluimos, la tenemos que concluir ya para entrar a estos temas. Pues bueno, yo siempre, primeros semestres, trabajo más con protocolos pequeños, protocolo de investigación pequeño, una cuartilla, no les pido más. ¿Por qué? Creo, y por experiencia propia, que los protocolos pequeños te permiten a ti sintetizar todo lo más posible y justo en este momento en que la mayoría de los trabajos que se demandan, trabajos de publicación, ya sea revistas o congresos, participación en congresos, los espacios, los formatos que te piden para llenarlos son muy breves. O ahorita lo mejor es menos en términos de exposición, porque en la medida en que te quedan muy sintéticos los temas, se entiende mucho más fácil hacia el otro. Y en el caso de las revistas indexadas, pues bueno, la media de las publicaciones son de aproximadamente entre 15, 25 cuartillas, 30 cuartillas máximo. En algunas te cobran ya, entonces 15, pues ya, con eso depende de cómo está la pedrada, de que te cobren por página, pero lo que es un hecho es que vivimos en un momento en que se lee, hay mucha información y se lee poco en el medio, ¿no? Entre más sintético puedas plasmar las ideas, es mucho mejor. Entonces, por eso siempre me he enfocado a los protocolos cortos. En este caso dije, bueno, vamos a profundizar también un protocolo mucho más amplio al ver las necesidades o los rezagos o los problemas que se tienen en TEP 1, que es la elaboración del protocolo de tesis. Siento que lo vamos a ver. De todos modos, le vamos a dar un repaso para abordar los dos elementos, ¿no? El protocolo corto, que te ayuda muchísimo a plantear las ideas fácil, la elaboración de un pequeño artículo que necesites, ya sea para publicación desde una revista hasta una pequeña columna de análisis, en fin. Y el protocolo largo que te lleva justamente a un gran proyecto, un proyecto de tesis. Bueno, primero vamos a explicar el protocolo amplio. Vamos a tratar de hacer algunos ejemplos prácticos, pero lo vamos a hacer al momento. Estaba tratando de realizarlo para que ustedes más o menos lo hiciéramos en conjunto, nos quedara claro en conjunto. Si ustedes tienen alguna observación, adelante. Es simplemente, creo yo, que repaso lo que vamos a estar haciendo, ¿no? Antes, como una breve introducción, justo el protocolo de investigación, como sabemos, es un proyecto, es un anteproyecto de investigación en donde nosotros estamos viendo la realidad, estamos contemplando la realidad económica, y nosotros sobre esa realidad económica necesitamos un proceso, una serie de pasos, de sucesiones en nuestro proyecto para poder llegar a elaborar una investigación en torno a una problemática
que nos interesa. Es lo que nosotros inicialmente tenemos, es la importancia justo de esto, es que es el pie, es la base para que un campo de formación se denomine científico, ¿sí? Si no hay un proceso, no hay de investigación constante, no podemos hablar de ciencia. Puede sonar absurdo para algunos, pero sin la carrera de economía, sin este componente de investigación, sería una carrera tan técnica como contabilidad, como cualquier otra, ¿sí? Respetando a los contadores, pero bueno, acá hablamos de una ciencia económica. Justamente Dieterich, o Heinz Dieterich, en este librito que tal vez algunos lo habrán revisado, que es la nueva guía para la investigación científica, da justamente, además de argumentar muy bien la investigación o el porqué de la investigación científica, también nos da un conjunto de elementos en donde justo vemos cuáles son las composiciones de estas fases o de este proceso de investigación. Entonces, él plantea justo que este proceso de investigación contiene el planteamiento del problema, que lo vamos a definir más adelante, la composición de un marco teórico. Evidentemente, no puede haber avance científico sin este respaldo teórico, ya sea para aplicarlo, demostrar su evidencia empírica o para refutarlo, ¿no? En ambos casos también puede desarrollar la generación de nuevos marcos teóricos. Y un tercer elemento que es la hipótesis, ¿no? Es cómo planteamos un problema y cómo pretendemos resolver ese problema con una tentativa respuesta, que es nuestra hipótesis. Y finalmente, esta contrastación de la hipótesis que pretendemos nosotros aplicar, la combinación del marco teórico con la hipótesis en la constatación de esta misma. Y finalmente, conclusiones y resultados. Que ¿Cómo va este proceso de investigación? Pues bueno, primero tenemos que tener un interés sobre ese conocimiento. Yo les comentaba en otros semestres a algunos que cursaron conmigo, me encanta mucho la reflexión que se hace sobre la problematización. La problematización es un hábito que se tiene en el investigador. Un investigador que realmente quiere innovar, que quiera estar haciendo aportaciones constantemente, necesita siempre estar problematizando sobre la realidad, sobre el campo en donde está laborando. ¿A qué nos referimos a problematizar? La problematización viene de justamente observar lo que se dice, leer lo que se dice y estar al pendiente de lo que se está diciendo sobre nuestro campo, en este caso el campo de la economía, y nosotros ya sea establecer debates, críticas, ver lo que se dice, pero también problematizar sobre lo que no se dice por omisión o finalmente porque no se quiere decir. Si me explico, por las interpretaciones, ¿no? Por ejemplo, esto que hemos estado remarcando en estos análisis que hay en torno a la situación económica contemporánea de este 2021, pareciera ser que hay una omisión sobre la crisis que se origina antes de la pandemia y esa es la problematización que estamos haciendo en lo que va de esta primera unidad, en donde el Fondo Monetario y otros organismos dicen que la crisis se desarrolla finalmente por la pandemia y nosotros decimos que no se desarrolla por la pandemia. Ya venía evolucionando una crisis hacia 2019 y que estalla finalmente en 2020 y se acelera en 2020 por la misma pandemia, pero ya estaba desarrollando. Eso es a lo que nos referimos con problematizaciones. Es un hábito que tenemos que hacernos constantemente, un hábito de problematizar si vamos a estar laborando en el sector privado, ver problemas, resolver problemas, ver un hábito donde estaríamos en una consultoría pública privada, observar y plantear problemas para resolver los problemas, ver si estamos en el ámbito académico para las publicaciones, aquel que no tenga una problematización constante sobre lo que se está diciendo, queda en un conformismo y en un impasse y no hay nada nuevo que decir y nuestro campo necesita decir mucho en este momento.
Entonces, ese hábito de problematización es hacernos, sí, muy críticos sobre lo que se está diciendo, pero evidentemente es una problematización sustentada en nuestra formación científica y nuestra formación a partir de un conocimiento adquirido, ¿no? Un conjunto de teorías, un conjunto de herramientas, etcétera, que nos permitan hacer esa problematización, pero de una forma científica, una forma justo sustentada, ¿no? Entonces, para eso nosotros y arrancamos de este interés por el conocimiento y la problematización que justo nos va a permitir eh, tener inquietudes, ¿no? El me gustaría saber, tengo que investigar qué, ya sea la primera oración, el me gustaría saber por una inquietud propia, ¿no? Hay que ser inquietos siempre, siempre, siempre. Y bueno, porque tener la obligación de investigar, como es en este caso el curso, que para acreditarlo tenemos que investigar, ¿no? Pero siempre preferiríamos que fuera la primera opción. Entonces, ¿qué pasa ya al decidir investigar o tener interés por un conocimiento? Debemos desde nuestro campo y desde nuestra formación, transformarlo en un conocimiento que vaya teniendo una estructura, que vaya teniendo una modelación hacia la generación de eh, un conocimiento científico o de una investigación científica. Entonces, esta problematización y los temas que me gustaría investigar sobre esa problematización lo voy a estar construyendo como un tema de investigación que al final de cuentas se va a transformar en un planteamiento del problema. Entonces, este planteamiento del problema va a ser el punto de arranque de toda investigación. Vamos a ver la relevancia que va a tener este planteamiento del problema porque, digamos, es el gran inicio, el gran paso. Si no tenemos definido un planteamiento del problema, no podemos investigar algo de forma ordenada. ¿Qué características va a tener este planteamiento del problema? Bueno, vamos a verlo un poquito más al lado. Por lo pronto vamos a mencionar que va a tener esta composición de una delimitación de espacio, una delimitación temporal, una delimitación del objeto de estudio que vamos a investigar y también una delimitación del tema que se va a relacionar a ese objeto de estudio. Estos cuatro aspectos, el temporal, el espacial, el objeto, el tema, deben de quedar bien definidos. En la medida en que esos cuatro elementos tengan una definición, es decir, una delimitación semántica, nuestro proyecto de investigación va a quedar acotado y bien restringido sobre lo que queremos. Es justo es darle orden al asunto. Yo doy mucho ejemplo de los pollos, gallos, gallinas, que pues cuando van a comer pican en todo el terreno. Si lo dejas en todo un terreno, están picando por todos lados. Y pues bueno, van a buscar comida en en todo el espacio donde tú le abras. Y esa es, por ejemplo, sería nuestra inquietud. Nosotros buscamos por aquí, buscamos por acá, vemos esto, nos gusta el otro, seguimos caminando, etcétera, etcétera. Y si nosotros no tenemos una acotación, vamos a investigar de todo que a la vez se vuelve nada, porque es tanto que no tiene un peso enorme. Y ¿qué pasa cuando al gallo, pollo, lo que sea, se le adapta el pie justo a una estaca? Pues bueno, no sé si ustedes lo han visto, pero esos pollos empiezan a picar justamente en el radio o en la circunferencia que se permite hacer con ese radio cuando la estaca está colocada hacia un punto y ya su delimitación espacial sobre dónde hacer, dónde comer ya está definida. El planteamiento del problema es eso para nosotros, definir de toda esa realidad tan general, tan amplia que es, primero la delimitación sobre una realidad dentro de lo económico, una realidad dentro de un espacio determinado, una realidad sobre un tiempo determinado, una realidad sobre un objeto de estudio determinado y una realidad delimitada por el tema que queremos investigar. En este caso, el objeto va a estar definido por el curso. El curso, les mencionaba desde la primera clase, se centra en lo que es el Estado y otro elemento que es el sector externo. Esos son dos objetos de estudios que están, digamos, de forma arbitraria definidas acá.
como lo fue en INAE 2, que es el sector agropecuario y el sector industrial, en INAE 3, que es el sector servicios y servicios financieros, en INAE 5, que va a ser regionalización y bloques económicos. Entonces, necesitamos estas delimitaciones para el planteamiento del problema, que se van a establecer como oraciones tópicas cerradas, delimitadas, ¿sí? Y también esta delimitación del problema también nos habla de una delimitación de recursos. Saber, desde el planteamiento del problema vamos a saber si se puede investigar o no se puede investigar. ¿Sí me explico? ¿Hasta aquí alguna duda? No, profe. Bueno, sí, esta presentación la va a subir a Classroom, ¿sí, verdad? Sí, la sesión, sí. De hecho, ahorita pues, vamos a hacer también unos ejercicios y se van a quedar unos ejercicios en Classroom. ¿Va? Perfecto, profe. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Dice Dieterich, cuando nosotros hacemos ese planteamiento del problema, pues ya tenemos un primer acercamiento. Y después nosotros nos vemos obligados que ese planteamiento del problema pueda ser abordados por nuestro marco teórico. Nuestro marco teórico es este referente de herramientas que vamos a utilizar para poder demostrar la hipótesis. Para poder demostrar la hipótesis, también hacer una herramienta que nos permita hacer esa investigación sobre ese espacio, sobre ese tiempo, sobre ese objeto de estudio y sobre esa temática. Implica justamente teorías, conceptos, métodos, descripción y una descripción científica de la investigación. ¿Qué nos permite este marco teórico? Este marco teórico también nos permite regresar al planteamiento del problema, porque posiblemente nosotros queremos o creemos que nuestro planteamiento del problema es viable. Por ejemplo, nosotros podemos decir que el, el desempleo involuntario, bueno, el desempleo involuntario en México en el contexto de la crisis y la pandemia. Eso sería un planteamiento del problema, ¿no? Y de repente nosotros ya tenemos esa delimitación, que es el desarrollo del desempleo en la pandemia en México para el periodo 2021. Y ya después nos metemos a la revisión de estudio, justamente de las teorías, y nos daremos cuenta que el desempleo o el desempleo involuntario es una interpretación que fue considerada también errática al ser esta interpretación dominante. Entonces, esta situación o esta contradicción nos haría replantear el proyecto de investigación y ya, por ejemplo, ya no hablar de un desempleo involuntario, sino ya hablar en la generalidad del desempleo, en el contexto de la pandemia y de la crisis económica en México para el 2020-2021. ¿Sí me explico? 3. Justo el protocolo, que el planteamiento del problema, el marco teórico, nos va a dar los elementos para generar preguntas que nos permitan orientar la investigación. Estas preguntas van a tener una respuesta tentativa que va a ser justamente la formulación de hipótesis. Van a haber hipótesis de constatación, es decir, para decir, bueno, sin crecimiento no hay por ejemplo, sigamos con el ejemplo del desempleo, ahora ya cambiamos a el desempleo en el contexto de la crisis y el COVID en México 2020-2021. Queremos hacer una hipótesis de constatación de decir, por ejemplo, la pandemia, más bien, el desempleo se ha incrementado en el año 2020-2021. Aquí lo que estamos diciendo es justamente que hacer una hipótesis de constatación en donde queremos demostrar que se incrementó o el resultado de la comprobación de la hipótesis, pues, podría decir lo contrario, pero lo que quiero dejar claro es que justo se hace esta hipótesis de constatación bajo este ejemplo, diciendo que, bueno, se ha incrementado el desempleo, entonces es una hipótesis de constatación. ¿Por qué? Porque nada más tengo que demostrar esta afirmación.
La segunda, que puede ser una versión, que es una versión de hipótesis de relación causal. Dos variables, que por ejemplo sería, o el ejemplo sería el siguiente, que la reducción de la producción en México ha generado una reducción del empleo como consecuencia de la crisis y de la pandemia. Entonces, ¿qué tengo yo? Tengo una variable que es la dependiente, que va a ser el empleo, que está sujeta a una variable independiente, que es la producción. Entonces, yo desde acá, pues bueno, ya tengo una relación de dos variables en mi respuesta sobre la situación del empleo que estoy viviendo en el país. La tercera, la relación estadística que va implícita sobre todo en la segunda, en la hipótesis de relación causal, justo pues yo puedo utilizar estas dos variables, puedo hacer un modelo de regresión simple en donde la dinámica del crecimiento o de la contracción del Producto Interno Bruto pueda demostrar el incremento de la tasa de desempleo, ¿sí? ¿Hasta aquí hay alguna duda? No, profe. No, profe. Bueno, esto además tenemos que buscar como segundo paso ver los métodos de constatación. Si vamos a hacer, bueno, vamos a ir a INEGI, buscar las estadísticas, buscar justamente aquellas herramientas que nos permitan demostrar la hipótesis, que viene siendo en este caso la recaudación de la información. Evidentemente aquí, si fuera nuestra hipótesis como la que vimos, como vimos en la lectura de hoy sobre los cambios en el tipo de empleo que se han generado en la pandemia, pues bueno, si se dan cuenta la forma de decir, bueno, se han incrementado los empleos de plataforma y los empleos de ubicación, ellos para constatar esta hipótesis tuvieron que estuvieron observando cómo va cambiando el tipo de empleo que se está desarrollando bajo estas dos plataformas, ¿sí? Entonces, ese es por observación, por documentación. Por ejemplo, sería si nosotros quisiéramos hacer otra vez esta misma hipótesis, pero nosotros como ya somos actores secundarios, es decir, nosotros no descubrimos ese hilo negro del cambio del tipo de empleo, pero lo que podemos hacer es justo hacer una revisión bibliográfica de todos los que han escrito instituciones o personas o autores que han escrito sobre los cambios en el tipo de empleo que se está generando en la pandemia. Y bueno, el otro elemento es de constataciones por experimento, que en el caso de la ciencia económica es muy difícil porque nosotros no podemos controlar el fenómeno, ¿sí me explico? O nos tardaría muchísimo, muchísimo, muchísimo poder llevar a cabo una experimentación en el caso de las ciencias sociales. Y por último, por encuesta, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que hace justamente los que generan los datos, ¿no? Es hablar casa por casa, preguntarles, ¿tiene empleo, no tiene empleo, características, el impacto, bla, bla, bla. Si me explico. ¿Aquí hay alguna duda o comentario? No, profe. No. Bueno, y bueno, finalmente, todavía, bueno, aquí ya las conclusiones, tenemos los resultados en conjunto y nosotros con esta situación en conjunto, nosotros podemos hacer una discusión sobre los datos, podemos decir si se demostró o no se demostró la hipótesis y además hacer recomendaciones. Esto es muy importante. Nosotros cuando en algunos casos, si ustedes quieren trabajar en alguna consultoría, generar evaluaciones y demás, justamente una buena recomendación parte de una buena interpretación de lo que está ocurriendo en la realidad. Es decir, observar, ver, hacer un análisis correcto te permite llegar a las conclusiones pertinentes, pero sobre todo para tu campo de trabajo te permitirá hacer las recomendaciones y las propuestas pertinentes. Si no hay una evaluación científica correcta, te puede llevar a hacer evaluaciones errantes. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, podemos decir que
justo pues, que la crisis fue originada por la pandemia, entonces no hay problema porque se acaba la pandemia, se acaba la crisis. Y no, tenemos que evaluar bien esta crisis económica, cómo se desarrolla, porque la salida de esta crisis va a ser solucionando los problemas que detonaron la crisis, más los problemas que se intensificaron por la COVID, ¿me explico? Entonces, sí es importante hacer una buena evaluación científica. Y ya como sexto elemento, el reporte de la investigación, escribimos, ya sea que fuéramos escribiendo durante el proceso de cada uno de estos pasos, y ya nosotros bueno, tenemos que expresar esta investigación, ya sea desde un artículo hasta un proyecto, una tesis o un proyecto de investigación amplia. Todo esto, finalmente, tiene un principio, pero a su vez es difícil, o sea, es más fácil platicarlo que hacerlo, ¿me explico? Y yo creo pues, que les puedo decir a ustedes, algunos de ustedes se habrán topado con estos problemas que tiene o que acarrea el proceso de investigación. Se dice muy fácil investigar, güey, pero Andrés, tengo que estar revisando material y después cómo le hago, problemas de escribir, problemas de aterrizar, ideas y demás. O sea, sí, ese es, se dice fácil, pero sí es difícil. Bueno, algunos de ustedes tendrán más facilidad y pues, no se le da difícil, pero la mayoría de los mortales se nos hace difícil aterrizar y materializar esta idea del proceso de investigación. Pero bueno, tenemos un conjunto de pasos que necesitamos realizar para poder aterrizar todo esto que vimos hace ratito. Partimos siempre de un esquema que es el protocolo de investigación. El protocolo de investigación va a ser esa ruta científica, esa ruta de procesos, de pasos que se tienen que seguir, que nos va a llevar de la mano para generar, más bien para poder llevar a cabo nuestro proceso de investigación. El protocolo es este primer ¿cómo decirlo? Primer mapa que se tiene, la construcción de un mapa para llegar hacia un objetivo determinado. Y justo en la medida en que nosotros podamos plantearlo correctamente, esa ruta va a ser muy rápida para llegar a ella. ¿Cómo? El contenido de un protocolo va a ser un escrito en donde nosotros vamos a decir qué queremos investigar. ¿Qué vamos a investigar? Va a ser el primer paso para ejecutar una investigación, ¿sí? Ya sea un artículo, ya sea una tesis, ya sea un proyecto de investigación amplio. ¿Qué características tiene? Bueno, tiene un título definido, claro, que dice qué vamos a investigar, tiene el planteamiento del problema, paso del proceso de investigación que vimos hace ratito, tiene objetivos, tiene un marco conceptual, tiene una hipótesis de investigación, tiene un diseño metodológico, tiene un índice tentativo, una bibliografía a revisar y también algo importante, una especie de cronograma en donde digamos, estas son mis metas y son el trabajo que voy a ejecutar para poder acabar el proyecto de investigación a tiempo, ¿sí? Entonces, eso es lo que nosotros vamos a trabajar y vamos a construir para justo llevar a cabo una investigación en este curso. Pero no solamente va a servir para este curso. Lo que queremos es que en este curso ya, el penúltimo curso de todas las materias de INAE, ya ustedes tengan los conocimientos contundentes y afianzados de cómo se hace el protocolo de investigación. ¿Por qué? Porque este protocolo de investigación va a ser tu llave de entrada a la maestría, al doctorado o para ejecutar un conjunto de proyectos de investigación para financiamiento, para consultorías, etcétera, etcétera. El protocolo de investigación, si no se hace bien, te puede afectar en el ingreso de una maestría, de un doctorado, de un posgrado, etcétera, o la cancelación de algunos financiamientos si es que se está trabajando justo en una consultoría y demás. Bien, ¿cómo vamos a estar trabajando? El título. A mí me gusta mucho
que el planteamiento del problema se sintetice en una oración y esta oración en algún momento puede ser el título de la investigación. Justo tenemos ese título como a partir del interés de ese tema, evaluar mucho qué tan real va a ser, o sea, no voy a, por ejemplo, el origen de los hoyos negros, en la naturaleza no hay en este momento tecnología para llevar a cabo este tipo de investigaciones o otras de ese tipo, ¿no? Ya también aplicadas en la economía. Lo que sí podemos nosotros es establecer justo en el título una oración que sintetice este planteamiento del problema, que sea, regresando al ejemplo de los pollos o las gallinas, que sea esa estaca que nos ancle a la realidad que nosotros queremos investigar para que nosotros no nos salgamos de esa realidad, no nos estemos picando, investigando por donde sea, porque la curiosidad humana es muy bonita, es incontrolable la curiosidad humana. El problema es que tenemos restricciones temporales, tenemos restricciones por materia, tenemos restricciones de que no podemos abarcarlo todo. Entonces, seguimos con esto. O sea, el título va a tener, al igual que el planteamiento del problema, una delimitación del objeto de estudio. Es decir, vamos a decir, va a ser el objeto de estudio, el lápiz, o por ejemplo, regresemos al tema, la pobreza va a ser nuestro objeto de estudio, la delimitación temática, el impacto de la crisis en la pobreza, el impacto de la crisis va a ser justamente la delimitación temática, en la delimitación espacial, el país o región donde vamos a aplicar esta investigación, pues va a ser México, entonces decimos el impacto de la crisis del empleo en México y la delimitación temporal. Queremos ver en el contexto de la crisis de la pandemia, pues es 2021. ¿Sí? Entonces, en la medida en que nosotros tengamos claro el título, que sea ese planteamiento del problema que queremos investigar, va a quedar claro no solamente a nosotros, sino también va a quedar claro al lector, al evaluador, sobre qué queremos investigar, qué van a querer investigar cada uno de ustedes. Y claro, debe de haber una delimitación semántica clara sobre lo que se quiere investigar. Por ejemplo, decimos el desempleo, aquí vamos a meter la cuestión del sector agrícola, el desempleo en el sector agrícola en México para el periodo 1980-2010. ¿Cuál es el tema? El desempleo. El objeto de estudio, el sector agrícola, el espacio, México, tiempo 1980-2010. Justo, evidentemente este protocolo debe tener un respaldo la evidencia empírica, es decir, debemos de saber que hay datos sobre ese planteamiento del problema que vamos a realizar, porque tiene que ser viable, ¿sí me explico? ¿Hasta aquí hay alguna pregunta sobre el título que va a tener el protocolo? No, profe. No, profe. Andrés, Sí. son importantes estos puntos que desagregas en el planteamiento del problema, porque nos ha pasado que en otros semestres, en otras materias de INAE, por supuesto, hay alumnos que nos entregan trabajos, no sé, así como el problema del agua, ¿no? Ese es el título. Y pues uno se queda pensando, ¿qué quieres tratar? ¿Cuál problema del agua, no? La privatización, sus elementos químicos, ¿en dónde? ¿En México? ¿En Timbuktu? ¿De qué periodo? Pues como que, o sea, uno ve la exposición ahorita y dices, pues son súper obvios, ¿no? Pero la verdad es que ya cuando te metes a investigar, pues sí, es un trabajar. A mí mismo me sigue pasando cuando me encargan algún trabajito o eso. Chin, es una broncota. Había un profe que me acuerdo que decía cuando yo estaba en la carrera que si ya tienes el título, bien planteado el problema, pues es como representa eso como un 25%, digamos, de avance en el trabajo. Él decía eso, no sé cómo haya sacado esa medida, pero pues la verdad es que sí te ayuda a partir de ahí, pues, investigar, ¿no? Darle a la investigación. Pero bueno, ya.
Gracias, José Guadalupe. Ahorita todavía no, es la segunda sesión que se integró. Yo me esperaba que se integraran todos y va a trabajar con nosotros, el profesor José, aquí en INAE. Bueno, él nos va a estar dando algunas sesiones y también apoyando en todo el curso. Bueno, dando todo el curso, perdón, corrijo. Nada más que apenas habíamos empezado la sesión anterior y no había visto que ya habías ingresado, José. Y perdón, hola a todos. No, no te preocupes, no, más bien fue de mi parte el no haberte presentado, el error de no haberte presentado antes. Pero sí, en efecto, lo que dice el profesor es importante. En efecto, si no tienes definido este título, ojo, este título es definido como planteamiento del problema, ¿sí? Ya después, eh, eh, bueno, ya después, no sé, elaboraste el libro o tu tesis y resultó ser que llega un editorial y te dicen, oye, ¿qué crees? Está precioso esto que has elaborado, pero ¿qué crees? El título como que pues no va a pegar, o sea, mejor cambiémosles la destrucción agrícola en México, la destrucción del empleo. Y bueno, ya cambian esos criterios. Pero lo que queremos remarcar acá, que bueno, eso ocurre ya al final y ya en la medida en que se pretenden otros fines. Aquí la finalidad de cambiarle el título, en este ejemplo que te doy, es porque se quiere hacer más llamativo, ¿no? Mucho pasa en estas situaciones con los artículos de investigación científica, ¿no? Pues ya, otro artículo del desempleo, otro artículo de la pobreza, otro artículo de la evolución, otro artículo. Entonces, ya lo que se empieza a hacer es darle eso llamativo para que jale al lector, ¿no? En fin, pero esa es otra cosa. Lo que queremos nosotros es que los títulos de sus proyectos de investigación sean en sí mismos los proyectos o más bien los planteamientos de problemas, pero de forma sintetizada en una oración tópica, como se presenta acá. Si me explico. ¿Hasta aquí hay alguna duda? Profe, en cuanto aquí a la delimitación temporal, ¿va a ser como libre o qué tan actual debe ser o cómo va a estar eso, esa parte? Bien, para nuestro trabajo va a ser de 10 años esa delimitación. Finalmente necesitamos, ahorita por la coyuntura sí vale la pena, pero también por la coyuntura muchos vamos a decir, bueno, COVID 2020, 2021, pero por ejemplo, en el tema del Estado, sí tenemos que jalar el rango o el periodo de estudio un poquito más atrás para poder entender cómo llegamos a estos déficits que estamos teniendo y estas deudas que estamos teniendo en el sector del Estado y cómo estamos llegando a estos desequilibrios del comercio exterior que estamos teniendo en 2021. Tenemos que entender los últimos 10 años. Entonces, van a hacer los trabajos a partir de 10 años, pero a partir del 2020 para atrás. ¿Sí? Pero entonces también vamos a manejar un marco histórico, bueno, ahorita no venía en la estructura del trabajo, pero vamos a trabajar también con un marco histórico. Vamos a ver dos modalidades de la elaboración. Una es justamente qué pasa o que retomemos el marco histórico como forma muy específica de su estudio y otra en donde pues ya nos vayamos nosotros de lleno a considerar la demostración de la hipótesis, ¿sí me explico? Cambia. Lo menciono porque en este momento he estado cada vez checando más tesis, investigaciones, algunas omiten muchísimo los marcos históricos, ¿no? Se van de lleno a las hipótesis y sobre el periodo de investigación, ¿no? Los últimos 10 años sin tener algo más atrás. ¿Sí me explico? Pero vamos a ver esas dos modalidades y en el trabajo yo les voy a sugerir cuál quieren ocupar. ¿Sí?
Sí, profe. Bueno, muchas gracias. Y bueno, entonces el título tendría que ser definido como el planteamiento del problema. Pero bueno, ¿cuáles son las advertencias? Esto es muy importante. En el título y planteamiento del problema, debe de quedar en una oración, en esta primera ocasión. No debe de tener adjetivos. Los adjetivos en el planteamiento del problema nos hablan de una subjetividad en el proceso de investigación, condiciona la investigación. Si yo, por ejemplo, hiciera mi estudio del desempleo, por ejemplo, se lo llamaba el neoliberalismo como culpable del desempleo en México. Ching, ya está clarísimo que hacia dónde va mi investigación en términos incluso hasta de la hipótesis y qué van a ser los resultados. Pues estoy diciendo que mi planteamiento del problema, estoy diciendo que el neoliberalismo va a ser el culpable, ¿no? Eso puede quedar en una hipótesis, pero no puede quedar justamente en el planteamiento del problema. ¿Por qué? Porque yo lo que estaría haciendo en todo mi proceso de investigación posterior de plantear el planteamiento del problema, el neoliberalismo como culpable del desempleo en México, sería justificar ese planteamiento del problema. ¿Sí me explico? Lo mismo pasa, por ejemplo, cuando hay polémicas muy fuertes sobre, ahorita que está la reforma energética, ¿no? Los errores de la reforma energética en México, ¿no? Pues, ¿cuáles errores si no se ha ejecutado, ¿no? No se puede hablar de errores. Es lo mismo cuando se hablaba justamente de, cuando se aplicó la reforma energética del 2012, 2013, se hablaba y se decía las virtudes de la reforma energética y dices, pues, ¿cuáles virtudes? O sea, todavía no se ha ejecutado, ¿no? Ya podemos hablar de virtudes o errores de la reforma que se hizo en 2012-2013, la de Peña Nieto, pero pues ya porque ya pasó tiempo y años para evaluar y tener la información, y en efecto nunca llegamos a esa tecnología verde ni nada por el estilo que se anunciaba con bombo y platillo, seguimos teniendo esta dependencia del petróleo. Si me explico, o sea, en esto hay que tener en cuenta no meter adjetivos en la redacción, pero también plantear siempre una oración neutra lo más posible. ¿La ciencia es neutra? No es neutra, pero lo que aspiramos es a que sea lo más neutra posible a partir de el método, de la estructura, de nuestro protocolo, tratar de encaminarlos a la neutralidad posible. Sabemos que no es neutra, no es neutra, eso es importante. Es una contradicción pareciera ser lo que estoy diciendo. Buscamos siempre esa neutralidad, ¿no? Justo con la intención de ver el panorama sin tantas telarañas, tantos condicionamientos teóricos, ideológicos que podamos tener y verlo lo más puro, el problema más puro posible para poder hacer un buen diagnóstico. Y eso es lo que a nosotros nos permite hacer esa evaluación, ¿sí? Debe de considerar la temporalidad a partir de los datos. No podemos hablar de escenarios futuros porque pues, no hay datos sobre el futuro. No podemos demostrar algo que no existe. Estaríamos hablando en los hubieras, pero no sobre algo que existe, ¿no? ¿Me explico? Entonces, eso no es permitido, no por mí, no por Andrés Sánchez, sino no estaríamos haciendo ciencia. Nuestro planteamiento del problema no debe tener, repito, adjetivos, no debe ser una oración con juicios de valor, no puede hablar sobre el futuro y sí debe de ser una oración tópica pequeña, debe de tener contemplar la disponibilidad de la temporalidad a partir de los datos que hay. ¿Sí? ¿Aquí hay alguna duda? No, profe. Bueno, entonces sigo la siguiente. Ahora, lo anterior fue justamente el título con base a un planteamiento del problema. Pero bueno, en un protocolo amplio nosotros tenemos que desarrollar este planteamiento del problema. ¿Qué quiere decir esto? Que no solamente va a servir esta oración que hacemos, sino además tenemos que fundamentarla. Y para fundamentar este planteamiento del problema, tenemos que hacer lo siguiente. Uno, hacer referencia sobre lo que vamos a investigar, qué características,
una delimitación semántica, decir cómo se vinculan los conceptos, cómo se establece este problema y cómo se sugieren las soluciones. Debemos describirlo de forma clara y concreta, lo que vamos a conocer, lo que vamos a probar, lo que vamos a demostrar mediante la investigación. Debe haber un respaldo teórico y práctico. ¿Y cómo lo plasmamos en el escrito todo esto? Pues bueno, nosotros estaba empezándolo a hacer para que quedara más claro en la redacción. Yo había planteado, si ven el cambio a Word. Sí, profe. Sí, profe. Por ejemplo, con lo que hemos estado analizando ahorita, uno de los textos que a mí en lo personal me llamó la atención fue la cuestión de las finanzas, de la situación de la deuda, la situación del superávit, del déficit, perdón, que se está desarrollando entre el 2020 y 2021, que se está incrementando enormemente. Y finalmente, ¿cómo lo plantearía yo en un protocolo de investigación? Bueno, el título, que es este, sería el impacto de la crisis económica y la pandemia en las finanzas. Entonces, ¿qué estoy teniendo acá? Estoy considerando estas dos variables, ¿sí? Esta crisis y la pandemia van a impactar en las finanzas. Quiero analizar eso, ¿sí? En donde la cuestión espacial sería los países del G20 y el periodo o la restricción temporal sería del 2020 al 2021, si me explico. Ahora, ese es el título que al final de cuentas es el planteamiento del problema, porque de aquí no me voy a salir. Ahora lo que tengo que hacer es justificar y retomar elementos que expliquen este planteamiento del problema. Y bueno, yo lo que hacía, regresando a las características que debe de tener, que son las siguientes: antecedentes y contexto del problema. Hola, Xochitl. Bueno. Ya, perdón, que apenas apareció. Bueno, antecedentes y contextos del problema. Justo lo que tratábamos de poner acá es justo estos antecedentes, ¿no? La actual crisis económica ha incrementado el déficit fiscal en la mayoría de los gobiernos. Estos datos del Fondo Monetario Internacional. Después de la crisis económica del 2008, los mecanismos de rescate por parte de los gobiernos fue la absorción de la deuda de los bancos por parte del Estado. Como muestra el Fondo Monetario Internacional, la deuda se incrementó en los últimos 10 años. Este problema se intensificó con la pandemia por la COVID, que replegó, o sea, si se dan cuenta, es todo la explicación de antecedentes y contextualizar el problema que se pretende investigar. Y después ya mencionar como segundo elemento en nuestro protocolo, identificación y descripción del problema, que no es más que jalar la oración que teníamos como título y decir, en este caso, bueno, cómo vemos que el impacto que ha tenido la crisis y el COVID en el desempleo es crucial porque se ha incrementado. Podemos arrojar algunos datos. El desempleo se ha incrementado en tanto por ciento, según la OIT, como vimos en uno de los trabajos. En América Latina se ha incrementado casi a 10 millones, cosas por el estilo. No era sobre las finanzas, perdón. Y las finanzas se han incrementado también en los países del G20. Lo que nos decía este análisis del monitor fiscal era justamente que se había incrementado en los países de las economías avanzadas, que estaba rozando más del 100%, a nivel global era el 98% del Producto Interno Bruto, y bueno, ya mencionamos todo esto, está generando ese impacto. Entonces ya identificamos en este segundo aspecto. En el tercero, hacemos las preguntas de investigación. ¿Cómo serían o qué preguntas a ustedes se les ocurre sobre esta
investigación. O sea, una de ellas puede ser el incremento de los casos de la pandemia está generando un incremento del gasto público. O sea, esa sería una pregunta en la investigación. La reducción de la producción del Producto Interno Bruto y de la inversión está generando que el Estado tenga que, por un lado, incrementar el gasto en apoyo a las empresas y a los trabajadores, y por otro lado, se vea con una reducción de su ingreso. ¿Sí me explico? ¿Sí me explico hasta aquí? Sí, creo que sí, profe. Sí, profesor. Sí, o sea, tratamos de plantear, hacer preguntas que nos lleven o que nos orienten hacia la investigación. Entonces, simplemente nuestro mismo planteamiento del problema quedaría, ¿qué impacto o cómo impacta la crisis, la pandemia en las finanzas de los gobiernos del G20? ¿Sí me explico? Eso sería una pregunta central de la investigación que se tiene que contestar. Retengamos la pregunta, ¿qué impacto tiene la crisis y la pandemia en las finanzas de los gobiernos del G20? Y bueno, con esa pregunta, la dejamos ahí en el planteamiento del problema y nos vamos a una justificación. Bueno, la pertinencia de la investigación es porque nos encontramos nuevamente un incremento de la deuda como parte del Producto Interno Bruto en todos los países del G20, etcétera, etcétera. Justificamos la pertinencia de nuestra investigación. Si nosotros le damos un párrafo en cada uno de estos temas, sería lo pertinente y lo correcto para poder tener un buen planteamiento del problema. ¿Hasta aquí hay alguna duda? No, profe, ninguna. No, profe. Muchas gracias. El tercer elemento serían, bueno, los objetivos de la investigación. Los objetivos finalmente tienen esa característica, orientarnos, ya sea desde los objetivos específicos, la suma de objetivos específicos que nos orienten hacia un objetivo general. ¿Qué características tienen estos? Son enunciados que expresan los propósitos y las intenciones de la investigación, expresa lo que se quiere alcanzar, puede ser un objetivo general en la tesis o en la investigación, o objetivos particulares que justo nos lleven hacia los objetivos generales de la investigación, ¿sí? Y también puede ser finalmente pequeños pasos o pequeños objetivos particulares los que nos permitan llevar. Yo creo que encontré esta imagen, se me hizo muy buena, que sintetiza eso. Los objetivos específicos finalmente van a estar subordinados al objetivo general, que nos van a llevar justamente a dirigir todo nuestro proyecto de investigación, que va a ser demostrar esta hipótesis. Ahora bien, el orden de estos en ocasiones cambia en función del estilo y cada uno de los profesores. No solamente es por cada uno de los profesores que han tenido INAI, se darán cuenta que es distinto, sino que el orden cambia un poquito, pero en general, ¿qué va primero? Objetivo o hipótesis, puede cambiar, pero no afecta mucho, ¿no? Es también por cuestiones de estilos. Bueno, algunos verbos que deben o que están considerados y deben de ir dentro de los mismos objetivos. No podemos plantear algunos verbos que superan lo que realmente vamos a hacer. El descubrir, el de inventar, prácticamente son verbos que por la misma característica que tenemos en nuestra ciencia social no tenemos, se nos imposibilita. Primero nosotros tenemos que justamente describir, determinar algunos de los fenómenos con la intención de poder analizarlos. Y por ello, justo los verbos que se utilizan son sinónimos de estos, describir, especificar, indicar, comparar, valorar, relacionar, analizar, estimar, etcétera. Por ejemplo, regresando a nuestro ejemplo, que era
que es sobre el impacto de la crisis y la pandemia a las finanzas de los gobiernos del G20. Podemos decir, describir la evolución de la deuda en los países del G20, determinar quién afecta más a las finanzas de los países del G20, si son la crisis o la pandemia, analizar el impacto de la pandemia y de la crisis en las finanzas, estimar el grado de la deuda. ¿Sí me explico? O sea, no es encontrarle el hilo negro, no es descubrir el agua tibia de nada, sino simplemente una actividad, un verbo, una acción que implique el análisis, que implique la investigación. ¿Sí me explico? ¿Hay alguna duda hasta acá? Sí, profe. Sí. Por ejemplo, o sea, poniendo un ejemplo, o sea, usted dice que no podemos usar juicios de valor a la hora de expresarnos, ¿no? Porque condicionamos la investigación. Pero, por ejemplo, podemos determinar que algo es deficiente al momento de delimitar nuestra investigación, o simplemente ponemos en el panorama ese objeto de estudio que queremos sin darle ningún adjetivo, y en el transcurso de la investigación se encuentra que efectivamente es deficiente. Pasa lo segundo, o más que decirte la deficiencia, podemos en ocasiones sustentar esa argumentación de la deficiencia con elementos teóricos. Y ahí donde sí lo podemos meter es como respuesta al planteamiento del problema, es decir, en la hipótesis. Por ejemplo, una hipótesis es los países del G20 han tenido una deficiencia en el manejo de las finanzas para hacer frente a la crisis y a la pandemia. ¿Sí me explico? Sí, sí, sí. Y en el título sería como las finanzas de los países del G20 durante la pandemia, ¿no? Ajá, en el título lo dejamos neutral. Ah, ok. Y en la hipótesis ahí metemos nuestra respuesta, pero Ok. debe de estar muy bien fundamentada por elementos teóricos o una base teórica contundente, ¿no? Aquí dijimos deficiencia, pero ¿qué es la deficiencia? ¿Me explico? Ah, bueno, Sí, 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 obvio, obvio. Porque pues entonces, cada teoría tiene su concepción de deficiencia. exacto, entonces ahí nosotros nos vamos a respaldar sobre lo que se considera como deficiente, pero dicho ya en términos teóricos, ¿no? La acumulación de déficit en la cuenta corriente ha generado justamente la acumulación de la deuda, ¿no? Cosas por el estilo, ¿no? Sí. Bueno, y pues justo a lo que estábamos entrando, un marco conceptual. Tenemos que hacer un primer acercamiento en el planteamiento del problema para un marco conceptual. Es un primer acercamiento. ¿Por qué? Porque después nosotros, en nuestro proyecto de investigación, tenemos que hacer justamente un estado del arte, que es ahí el debate con las vertientes de pensamiento que están hablando del problema que nosotros estamos abordando, y tenemos que debatir con ellos para que nosotros sinteticemos y encontremos la propuesta que vamos a utilizar, la propuesta metodológica. Pero bueno, nosotros en el marco conceptual podemos justamente tener los primeros conceptos. Además, pues bueno, nosotros ya tenemos una carga de 3 semestres concluidos de teoría económica, de economía política, que, o sea, no venimos de la nada, ¿no? Ustedes no están en ceros, vaya. Entonces, y un profesionista, pues no lo está, ¿no? Un estudiante de octavo semestre, no lo está, que digo que es cuando meten TEP 1, tiene un conjunto de conceptos. Entonces, hay un primer acercamiento de marco conceptual donde se va a explicar, ¿no? Que tiene que ver, estos conceptos tienen que estar vinculados con los conceptos que estamos utilizando desde el planteamiento del problema como título. Si ustedes recuerdan, nosotros vimos crisis. Ah, bueno, tenemos que dar una explicación de qué es crisis.
De la pandemia no tanto, porque pues, no se enfoca, pero sí algunos elementos económicos de las finanzas de las finanzas del Estado, deuda, superávit, algunos elementos conceptuales que nos permitan a nosotros dar elementos teóricos que nos permitan también ver cómo se vinculan estos fenómenos o estas categorías o conceptos, para que estos nos van a ayudar también a elaborar la hipótesis, ¿no? Entonces, primero vamos a hacer ¿cómo vamos a hacer esto? Pues vamos a hacer una primera revisión literaria de artículos, libros, textos sobre el tema a investigar. En algunos casos, ustedes, pues bueno, van a culminar con cerca de 5 o 6 semestres de teoría, ya sea desde la crítica a la economía política o desde la teoría económica, ortodoxa y heterodoxa, que justamente les va a dar las herramientas para elaborar un marco conceptual. Nosotros, bueno, ya después de ese marco conceptual, tenemos que elaborar la hipótesis. La hipótesis hay dos. Liscano planteaba que dos definiciones. Es la primera respuesta tentativa a un problema. Sugiriendo el ejemplo que daba el compañero, no vi el nombre acá en la ventana, justo la deficiencia, ¿no? Podemos dar como respuesta por qué, ante la pregunta de por qué o cómo está afectando la crisis económica y la pandemia a las finanzas del gobierno, pues bueno, cómo está afectando, pues bueno, podemos dar una respuesta tentativa de decir, bueno, está afectando en la medida en que se está reduciendo la producción y no hay un ingreso tributario por parte del Estado. Esa es una primera respuesta que estaríamos haciendo, una primera hipótesis, y en esta primera respuesta tenemos que encontrar que pueda ser demostrable. Entonces, cuando decimos, bueno, se cae la producción, se caen los ingresos y el Estado no puede recaudar, tener ingresos fiscales, pues bueno, ya sabemos qué variables vamos a utilizar. Producto Interno Bruto, vamos a utilizar ingresos tributarios, ingresos no tributarios y ver la evolución que están teniendo estos dos para saber si el Estado está teniendo ingresos o no, o que justo relacionar de otra forma la caída de la producción, está impactando en que la caída de la producción, la caída de los ingresos se enfrentan con un incremento del gasto público por los problemas sanitarios y económicos que está generando la pandemia. Entonces ya tengo 3 variables a consultar: Producto Interno Bruto, ingresos tributarios y gasto público. ¿Sí me explico? Entonces, más adelante dice, las hipótesis deben de referirse estrictamente a lo que se pretende estudiar. Lo que pretendemos estudiar está en el planteamiento del problema. ¿Qué más? A lo largo de la investigación, la hipótesis formuladas en el proyecto deben comprobarse, refutarse o incluso sustituirse en algunos casos. También, yo hago el paréntesis, las hipótesis, por desgracia, aquí nada más se ha dado mucho el avance sobre las hipótesis que se pueden comprobar. Y las hipótesis, o se ha hecho de forma errática por los comités editoriales de las revistas, que las hipótesis no demostradas, las hipótesis refutadas, son trabajos de investigación erráticos o fracasados o mal elaborados. Es falso. Un buen proyecto de investigación puede tener hipótesis comprobadas como hipótesis refutadas, y las dos tienen el mismo peso en la generación de conocimiento. ¿Alguna duda aquí? O sea que si planteamos una hipótesis y al final del trabajo, o sea, ya al realizar la investigación, vemos que nuestra hipótesis estaba mal, por así decirlo, ¿no pasa nada? No, no pasa nada. No tiene por qué. Lo que ha ocurrido es que por los criterios de las revistas indexadas dan prioridad a las hipótesis que se demuestran favorablemente. En ciencias sociales pasa muchísimo. ¿Por qué? Porque tiene que ver con la reproducción ideológica, que lo vamos a ver más adelante, en donde, por ejemplo, si yo hago un trabajo en donde quiero demostrar el funcionamiento del mercado autorregulado en la Ciudad de México, pues evidentemente no se va a comprobar, pero justo
esa publicación nunca va a salir, si es que evidentemente se va a demostrar que no se va a comprobar, pero nunca va a salir. Que ese ha sido un problema para nuestra ciencia, en particular para la economía, porque no ha permitido que se demuestren un conjunto de axiomas, de supuestos económicos que son erráticos, que ya en la realidad no se cumplen. Pero sí, tiene el mismo peso una hipótesis comprobada que una hipótesis refutada. ¿Sí? Perfecto, profe. Las dos aportan mucho, mucho. De hecho, en la historia de la ciencia hay hipótesis, ahorita no me acuerdo ninguna, pero bueno, yo que me acuerdo, existen un montón, de que han sido avances científicos a partir de hipótesis refutadas. Bueno, una segunda interpretación de la hipótesis o definición de hipótesis es que la hipótesis puede definirse como una explicación anticipada de lo que está ocurriendo o una respuesta tentativa que se formula en el investigador con respecto al problema que pretende investigar. Puede ser, por tanto, una suposición fundamentada. Ojo, es muy importante, fundamentada. No podemos, con todo respeto, meter una hipótesis o una explicación no respaldada en la teoría. Cuando decimos fundamentada es que tiene que estar respaldada en la teoría, en cualquier teoría. ¿Sí me explico? Decir el pobre es pobre porque quiere, como algunos profesores mencionaron en algún momento de teoría económica, eso no tiene una comprobación científica. Tiene que ver, bueno, elementos teóricos. El pobre es pobre porque tiene una contracción de su ingreso en los hogares, como lo muestra la teoría tal, reducción de los salarios, etcétera. Si me explico, no puede haber hipótesis sin respaldo en las teorías que se están desarrollando. ¿Sí me explico? Bueno. Y finalmente, ¿qué características va a tener? Bueno, una hipótesis va a tener por lo menos una variable independiente o una variable dependiente y otra variable independiente. Por ejemplo, en nuestro tema que estamos viendo, el impacto de la crisis y la pandemia en las finanzas públicas, como mencionábamos, nosotros decíamos, bueno, nuestra hipótesis dice que las finanzas se impactan porque cae la producción, caen los ingresos y se incrementa el gasto público. Entonces, tengo yo justamente, y eso genera deuda. Entonces, tengo tres variables que van independientes que explican la deuda, ¿no? Que es caída del crecimiento, caída de los ingresos tributarios, incremento del gasto público. Esto van a explicar el incremento de la deuda pública, ¿sí me explico? Entonces, las hipótesis deben de tener esa característica más con esas áreas en donde nosotros tenemos la base para poder demostrar cosas con base a los datos. ¿Sí me explico? Sí, profe. Bueno, ya casi para estar aterrizando, el diseño metodológico. Bueno, una vez que nosotros ya terminamos la hipótesis, ya generamos nuestras hipótesis, justamente es esclarecer cómo vamos a acercarnos al problema de estudios. El diseño implica, por ejemplo, exponer y decir, bueno, es que primero me voy a dar a la tarea de revisar todo esto, voy a elaborar, si tengo que elaborar encuestas, este tipo de encuestas, bla, bla, bla. Tengo que revisar o bajar estos datos de esta base de datos de tal, y después tengo que, si quiero hacer un modelo, ¿no? Este modelo de estadístico, bla, bla, bla. Es lo que nosotros a grandes rasgos tenemos que hacer, como que visualizar en nuestra cabecita cómo vamos a avanzar y aterrizar y materializar nuestro proyecto de investigación. Los últimos tres elementos, uno es realizar ya después un índice tentativo en donde nosotros podamos justamente ya decir, bueno, ya que diseñamos
¿Cómo vamos a avanzar? Pues bueno, lo ponemos en el índice, ¿no? El capítulo 1 vamos a ver esto, en el capítulo 2, o sea, regresando al ejemplo anterior, el capítulo vamos a ver interpretaciones de la deuda, interpretaciones de las crisis, interpretaciones de las pandemias en la economía. El capítulo 2 vamos a ver la evolución de la crisis del 2008 en la actualidad, y capítulo 3, ver cómo han impactado ya la crisis, PIB, tal. Y 4, discusión de resultados, bla, bla, bla. ¿Sí me explico? Y ya el octavo es la bibliografía, el conjunto de bibliografía que vamos a estar revisando. Y el noveno, que es uno de los más importantes también, que es el cronograma o calendario de trabajo. Nosotros vamos a hacer un calendario de trabajo para de aquello que termine el semestre, con la intención de que podamos ir avanzando conforme a ese calendario, para que no queramos hacer nuestro trabajo de investigación la última semana de clases. No, sino que vayamos avanzando de forma conjunta, con todas, todos, para que lleguemos a buen arribo en nuestra investigación. Bueno, ya después les comentamos el planteamiento del problema. Bueno, el protocolo breve es, digamos, más pensado para artículo, en donde yo sintetizo todo y lo meto en una cuartilla con la intención de poder explicarlo en un congreso. Cuando lleno el formato de cuál va a ser mi ponencia, pues lo lleno con estas características, ¿no? Planteamiento del problema en una oración. Tema, objeto de estudio, espacio, tiempo, hipótesis. Una hipótesis con estas dos variables dependientes. Si ocurre esto, entonces, y hago la afirmación, ¿no? O sea, la respuesta a la pregunta. Y el objetivo en una oración sintética. Pero bueno, esto es lo que yo trabajo con los primeros semestres, con la intención de que vayamos afianzando la investigación. Al